¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre sólidos de revolución. Y en este caso, el primer método que vamos a revisar es el conocido como el método del disco. Suponga que f es una función continua y no negativa en un intervalo cerrado a b. Y suponga que r es la región entre la curva y el eje x, como en esta figura. Antes de continuar, te recuerdo que te suscribas al canal y que actives la campana de notificaciones para que te lleguen todos los videos que voy a ir subiendo durante esta cuarentena sobre diversos temas como cálculo, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, etcétera. En un cálculo trabajaremos con integración, diferenciación, problemas de área, límites, etcétera. Bueno, tienes entonces la curva, las rectas x igual a x igual a b que van aquí, y quieres girar esa curva sobre el eje de las x. Cuando tú giras esa curva sobre el eje de las x, lo que va a ocurrir es que se genera un sólido, si lo giras acá, ¿no? Se genera un sólido cuyos cortes transversales son discos. El área de este disco es pi por radio cuadrado, pero el radio del disco es la distancia del eje de rotación al borde del disco, que es la curva. O sea que la distancia del eje de rotación a la curva es f de x y por lo tanto el radio es f de x. El área de este disco es pi por radio al cuadrado. Y como vas a hacer la suma sobre desde A hasta B, desde A hasta B, quieres buscar todos los discos que se forman desde A hasta B, esa suma continua es la integral. O sea que uno puede asegurar que el volumen se define como la integral desde A hasta B del área, la función área, que es el área del disco, por el diferencial de x. También sabemos que el área de ese disco es pi por radio al cuadrado, que el radio es f de x. Por lo tanto, el volumen va a ser la integral desde A hasta B de pi por f de x al cuadrado diferencial de x. Cuando apliques el método del disco, ese es el volumen. ¿Okay? Ten en cuenta que dije que el radio es la distancia del eje de rotación a la función. A ver, eventualmente podemos hacer este mismo procedimiento sin girarlo sobre el eje x, sino sobre una recta paralela al eje x. Y en este caso, entonces, habría que ver cómo se mide la distancia del eje de rotación a la curva. Vamos a ver un primer ejemplo de cómo funciona esto. Suponga que te piden calcular el volumen del sólido que sostiene usando la región bajo la curva raíz de x que se gira alrededor del eje x sobre el intervalo 1, 7. Bueno, aquí están las figuras, vamos a ver la figura. Esta es la curva, raíz de x, lo voy a girar sobre el eje x, me va a dar este sólido. Entonces, el radio es la distancia del eje de rotación a la curva, en este caso el radio vale f de x, y por lo tanto el volumen va a ser la integral de hasta b de pi por f de x al cuadrado diferencial de x. A y b son las rectas o el intervalo donde se mueve la función, que sería desde 1 hasta 7. Pi, la función es raíz de x elevado al cuadrado, que trae la fórmula, por el diferencial de x. Bueno, sacamos pi. Raíz de x al cuadrado me da x, por lo tanto la integral es x cuadrado sobre 2 de valor entre 1 y 7. Evalúo, hasta me queda en 7, me queda 49 medios, menos en 1 que es un medio. ¿Ok? Te da 48 medios que es 24 multiplicado por pi. Ese es el primer ejemplo que vamos a hacer. Nuevamente te voy a recordar, si no te has suscrito al canal, que lo hagas y que actives la campana de notificaciones. Este proceso es un proceso altruista que permite que nos comuniquemos y que tú hagas tus preguntas aquí en la caja de comentarios, y dejes tus ideas y con mucho gusto te iré respondiendo, ¿no? Este segundo ejemplo un poquito más complicado porque no te van a dar la función directamente. Te dicen, derive o mejor dicho, deduzca una fórmula para el volumen de la esfera con radio R. No me dicen más nada, ¿no? Como me piden el volumen de la esfera, yo debo buscar una función que cuando yo la gire sobre un eje, me dé una esfera. La función que al girar sobre un eje me da una esfera, obviamente es la circunferencia. En este caso, una semicircunferencia, ¿no?
Entonces, busco la fórmula de la circunferencia del centro 0, 0 radio R. Lo puedo poner en cualquier centro, pero por simplicidad vamos a hacerlo sobre el eje centro 0, 0, es más fácil, ¿no? La fórmula queda más sencilla para calcular, ¿no? Y el volumen obviamente es el mismo. La ecuación de la circunferencia del centro 0, 0, 0 radio R es x cuadrado más y cuadrado igual a radio cuadrado. Y la queremos girar alrededor del eje X. Si la giramos alrededor del eje X, obtendremos una esfera. Usando el método del disco podemos calcular el volumen de esta esfera, ¿no? Lo primero que hay que hacer es de esta ecuación despejar la y para buscar la función, ¿no? Si tú despejas y, te da más o menos raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. El signo más corresponde a la semicurva de arriba y el signo menos a la semicircunferencia de abajo. Vamos a usar cualquiera de los dos, vamos a usar el más, por ejemplo. Recuerda que decíamos que la función fuese no negativa al principio cuando vimos el método, ¿no? Entonces usamos la curva que está por encima del eje. La función que voy a girar sobre el eje, voy a integrar desde A hasta B, ¿ok? Pi por radio cuadrado por diferencia de x, que es la fórmula. ¿Quién es A y B? Bueno, si tú dibujas esta circunferencia, los cortes con el eje de las x son menos r y r. Por lo tanto, yo voy a integrar desde menos r hasta r, pi, por la función que es la raíz de r cuadrado menos x cuadrado, todo al cuadrado, cuadrado por la fórmula, por el diferencial de x. Bueno, cancelo el cuadrado con la raíz e integro el resultado. El pi sale, esto da r cuadrado constante, r cuadrado por x, y esto da x cubo sobre 3, evaluado entre menos r y r. Hago la evaluación en r y en menos r resto y me da 4 tercios de pi por radio cubo, que es precisamente el volumen de la esfera. Te acabo de demostrar que el volumen de la esfera tiene esa fórmula aplicando el método del disco. Como tengo este comentario acá, hemos usado la fórmula pi por f de x al cuadrado diferencial de x, porque el radio es f de x, porque estamos girando sobre el eje x. Si nosotros giramos sobre el eje y, la fórmula que vamos a usar es similar, pero ahora vamos a ver de dónde a dónde se mueve en la y la función, y la función la vamos a escribir en términos de y. Y va a ser lo mismo, ¿no? El área del disco, que es pi por radio cuadrado, integramos desde c hasta d, pero con diferencial de y. Vamos a ver un ejemplo. Pregunta, ¿cuál es el sólido generado cuando la región delimitada por y igual raíz de x, y igual 3 y x igual 0, aquí dice y igual 0, si la giramos en torno al eje y? ¿Ok? El sólido que se genera es la figura que está aquí. Es esta curva, la misma curva que habíamos hecho antes, pero ahora lo giramos sobre el eje y, ¿verdad? Si la giras sobre el eje y te da esto. Y va desde 0, ¿sí?, hasta 3. ¿Ok? Y igual 3, y igual 0, de 0 a 3. Entonces, si tú observas, los discos que se van a formar aquí tienen por radio la distancia del eje de rotación a la curva, o sea, la f, pero vista como una función de y, no como una función de x. ¿Ok? Entonces, la fórmula es básicamente la misma. Volumen es integral de c hasta d pi, una función de y, u de y, que es el radio, al cuadrado por el diferencial de y. Como tu fórmula era y igual raíz de x, debes escribir ahora esto, que es una función del tipo y igual f de x, como una función del tipo x igual f de y. Es decir, debes despejar a x como una función de y. Para eso elevo al cuadrado los dos lados y tengo que x es y cuadrado. Por lo tanto, mi función u de y es y cuadrado, que corresponde al radio, y el volumen va a ser la integral, la y se mueve, dijimos, de 0 a 3, pi por el radio, que es y cuadrado al cuadrado por el diferencial de y. Bueno, aquí ya quedó una integral sencilla, saco el pi, esto es y a la 4, diferencial de y, aquí hay un error que es diferencial de y, e integro, queda ya la 5 sobre 5 por pi entre 0 y 3, evalúo en 3, me queda 3 a la 5 menos 5, evalúo en 0, me queda 0, eso me da un total de 243 pi sobre 5. Ese es el volumen que se obtiene al tirar. Entonces, esa es la idea principal de este método, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña práctica para que te guíes, ¿no?
El volumen, cuando el método del disco, siempre si gira alrededor del eje X, es integrales de hasta b pi por f de x al cuadrado diferencial de x. Es bueno que no te lo aprendas de memoria la fórmula, sino que entiendas que este es el área del sector circular, ¿no? El área del disco, digamos, que sería pi por radio al cuadrado. Porque cuando el eje de rotación no sea el eje X, sino una recta paralela al eje X, si esa recta está por debajo del eje X, entonces el radio va a ser la función más la distancia de la recta al eje. Mientras que si está por encima del eje, va a ser la función menos la distancia de la recta al eje. ¿Okay? Por ejemplo, si la recta fuese y igual menos 1, el radio sería f de x más 1. Y si la recta fuese igual y igual 1, que está por encima del eje, el radio sería f de x menos 1. ¿Okay? Supongo que te piden una figura sólida se crea al girar la región R en torno al eje X, donde R está rodeada por la curva y igual a x cuadrado, que es esta parábola que está aquí. La recta x igual 0 y x igual 2. Usa el método del disco para calcular el volumen. Aquí tengo la región. Bueno, lo primero que voy a hacer es identificar el radio. Como estoy girando sobre el eje X, el radio es la distancia del eje a la curva, o sea, f de x, lo que quiere decir que el área del disco va a ser pi por f de x al cuadrado y que el volumen va a ser integrales de hasta b de pi por f de x al cuadrado diferencial de x. Como a vale 0 y b vale 2, voy a integrar desde 0 hasta 2 pi por f de x, que es x cuadrado, elevado al cuadrado, me da x a la 4, saco el pi, integro x a la 4, que es x a la 5 sobre 5, y lo evalúo entre 0 y 2. Evaluado en 2 me da 32 sobre 5, evaluado en 0 me da 0, o sea que el volumen me da 32 sobre 5 pi. Te dejo para finalizar estos 4 problemas propuestos que están aquí, más, pero vamos a dejarte esto para que los hagas. Aquí te digo todas las regiones, ¿no? Alrededor del eje X. ¿Ok? Aquí tenemos, ¿no? Las curvas que acotan la región. Te dejo para que practiques eso. Te agradezco que te hayas estado conectado conmigo aquí al canal, que hayas estado viendo este video sobre sólidos de revolución, en particular sobre el método del disco. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias por estar ahí. No olvides, repito, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que te lleguen todos los videos que voy a ir subiendo durante esta cuarentena y periódicamente en el canal, referentes a temas como la derivada, integral, límite, todo lo que es cálculo diferencial integral y una parte de ecuaciones diferenciales y álgebra lineal. Este video específicamente está dirigido a mis estudiantes de la carrera de química de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que ven conmigo el curso de Matemática 2. Saludos y seguimos en contacto. Regálame un like si te gustó el video, no te olvides. Seguimos en contacto.